Testimonio de Julián Domínguez. Hola, mi nombre es Julián Domínguez y soy de Tamaulipas, México. Hace algunas semanas vi los videos sobre la profecía del asteroide que habría de venir. También vi como varios profetas, entre comillas, han fallado en las fechas que han dado. Sin embargo, me quedé con la intriga al ver a esos mensajeros tan convencidos de que el asteroide caerá, y me intrigó al punto de un día pedir revelación a Dios antes de dormir. Si bien aún no sé si creer todo lo que están diciendo sobre el evento, puedo decir que lo que se me reveló esa noche me perturbó mucho en aquellos días. Quiero compartirlo, pues he visto sus videos y en todos menciona que debemos de compartir la visión que Dios nos ha dado. Aquella noche que pedí revelación fue la única que se lo pedí a Dios sobre si habría de venir ese asteroide, pues me sentía confundido al ver a las personas errar en fechas y aún así verlos tan convencidos. Mientras dormía vino a mí un sueño en la madrugada. Lo primero que vi fue a mí mismo levantándome de mi lugar donde duermo habitualmente, pero no tenía cama, ni televisión, ni nada de lo que se puede encontrar en mi cuarto. Tampoco había techo, y las paredes laterales estaban en escombros. Sabía que era mi vivienda, pues vi el edificio de enfrente de 3 pisos también partido a la mitad prácticamente. Era la calle donde vivía, totalmente devastada, y un cielo rojo humeante. Pero lo más perturbador venía después. Volteé hacia abajo porque me sentía sucio de las manos y las piernas, y vi gusanos, 100 pies, alacranes, serpientes, y todo insecto baboso que existía debajo de mí. Enseguida me levanté del suelo y pude ver como todas las calles y los suelos de las casas estaban tapizados por toda la misma plaga. Todo era asquerosidad y putrefacción. Los vecinos salían corriendo, y yo trataba de buscar mi cama debajo de todos aquellos gusanos, pero ya no había nada. Ahí supe que había caído algo a la tierra, pues en todas partes todos los edificios de la ciudad estaban destrozados, y todos pintados de verde por la putrefacción. Enseguida desperté, pues no podía ver más esa escena. Cuando abrí los ojos y desperté de mi sueño, supe que esa era la revelación que había pedido del Señor. Toda la gloria y honra para Él. Para mi sorpresa, cuando desperté eran las 3 de la mañana y no había luz en la colonia, pues mi ventilador había dejado de girar y los postes de luz de la calle no alumbraban. Entonces de golpe fue como otra revelación, pues sentí un miedo muy grande de la oscuridad. No había ni una sola luz, más que la de la luna, en mi calle. Supe que así sería si una catástrofe así llegara a pasar. En mi corazón sabía que esa era una segunda revelación. La perversidad y la maldad de las personas aumentará en aquellos días sin luz, y muchos ya no estarán a salvo ni en su propio hogar. Cuando lleguen esos días, muchos serán nuevamente seres que tratarán de sobrevivir en la naturaleza, y la humanidad se irá perdiendo muy rápidamente. Así que solo oré un poco antes de volver a dormir y agradecí a Dios por el mensaje. Cuando desperté por la mañana me dije a mí mismo no pedir revelación nuevamente, pues de verdad fue algo muy pesado de ver y de sentir. Sé que viene un juicio de Dios pronto. No me dejo llevar por fechas ni por cualquier persona que vea en YouTube. Sin embargo, su canal me movió a escribir esta pequeña carta, pues necesitaba contárselo a alguien más aparte de mis padres. Una última cosa, y es con lo que quiero cerrar. Unos días antes de esa revelación había leído el libro de Apocalipsis en mi cuarto, y encontré una similitud extraordinaria con el sueño que había tenido. El pasaje en Reina Valera es Apocalipsis 8 del 10 al 11. Cuando encontré esa similitud fueron varios días después de ver el sueño. Viene contaminación y plaga después de ese juicio. Debemos prepararnos principalmente en lo espiritual, pero también en la medida de nuestras posibilidades en lo físico. Un saludo desde México. La gloria sea al Señor. Hermanos, ustedes ven cuando las personas tienen la humildad de pedir confirmación, el Señor la otorga. El Señor le ha otorgado confirmación de esto a personas incluso de otras religiones,
porque han tenido la humildad que en muchos casos la iglesia que se llama a sí misma Iglesia de Cristo no ha tenido. En muchos casos, no en todos, gracias a Dios y gloria a Dios. Pídale confirmación al Espíritu Santo, pídale confirmación al Señor. Si usted duda, como este hermano dudaba, pídale confirmación al Señor y siga pidiéndosela, que Él se la dará. Es horrible lo que pinta estos testimonios de cómo será la pestilencia, cómo serán los días después. Pero recordemos, hermanos, que los que hemos creído, los que hemos respondido a este llamado del Señor, los que hemos puesto toda nuestra confianza y fe en Él, no tenemos por qué temer. El Señor ha prometido desde el principio que trajo este mensaje provisión, protección, salvación para los que se aferren a Él. Los que tienen mucho que temer son los que continúan en su vida de pecado sin arrepentirse, sin buscar la ayuda y la guía del Espíritu Santo, sin buscar el perdón de nuestro Señor, aun los que están dentro de la iglesia. Porque como se ha dicho muchas veces, hay mucha doble vida. Dentro de la iglesia hay mucha doble vida. Hay mucho pecado oculto, hay mucha hipocresía, hay mucha falta no llevada al altar en arrepentimiento y en quebrantamiento, y hay una creencia generalizada de que la gracia cubre todo y que podemos vivir como nos dé la gana porque nos cubre el sacrificio del Maestro. Hermanos, despierten. El sacrificio del Maestro cubre a los pecados confesados, a los pecados arrepentidos. Cubre al pecador que quiere tornarse de su pecado aunque continúe luchando, porque la lucha no se logra en muchos casos de un día para otro. Es una lucha constante y es un esfuerzo constante. Pero hay que confesar ese pecado, hay que reconocerlo y hay que traerlo a los pies del Señor para que Él con su Espíritu Santo nos ayude en esa lucha a restaurarnos, a sanarnos. Ninguno de nosotros estamos al 100% con el Señor como Él quiere que estemos, ninguno. Y el que le diga que lo está mintiendo. Algunos están al 30%, otros están al 40%, otros están al 60%. Si hay un verdadero corazón rasgado y arrepentido frente al Señor, el Señor nos ayuda con el porciento que nos falta. Él nos ayuda. Pero si seguimos en pecado voluntarioso, impenitente, sin arrepentirnos, por orgullo, porque creemos que estamos prepotentes de hacer lo que nos dé la gana, sin tener consecuencias frente al juez del universo, pues ahí estamos muy mal, y por eso viene este juicio, por el abuso de la gracia, por el abuso de muchas personas dentro de la iglesia del sacrificio del Maestro. La Biblia es clara, hermanos, que tiene que haber arrepentimiento constante, que tiene que haber una vuelta del camino pecaminoso que estamos llevando para seguir las pisadas del Maestro, de Jesucristo. Que vamos a caer en ese camino, en muchos casos así va a ser y será, porque mientras somos carne, somos débiles, pero tenemos que continuar esforzándonos y no importa cuántas veces caigamos, levantarnos de nuevo, pedirle perdón al Señor, pedir que nos llene con su Espíritu Santo, que nos lave con su sangre, que nos edifique, que nos dé las fuerzas, que luche la batalla Él. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Tenemos que declarar esas cosas en voz alta, la palabra del Señor en voz alta, el triunfo sobre el enemigo en voz alta, citarle la palabra al enemigo como hemos hablado. En guerra espiritual hay que hablarlo, hay que confesarlo con la boca, como lo hizo el Señor cuando el diablo lo tentó. Le citó la palabra al enemigo en voz alta. Escrito está, y le citaba la palabra. Acuérdense que la palabra del Señor es como un martillo, es como una espada,
de doble filo y contra eso ni el enemigo ni nadie puede. Ese es un arma que el Señor nos dejó. Los amamos en Cristo, hermanos. El Señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos, atalayas, niños, personas de todas edades, incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades. Muchos de ellos ya habían recibido revelaciones, sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio. No es posible que todos se hayan inventado la misma historia. Incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños, confirmaciones, revelaciones, lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor, congregación, familia, cónyuge, amigos o porque prefieren pensar que fue imaginación suya. Lea Ezequiel 33, hermano, hermana, y anuncie lo que tenga que anunciar. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, regrese a sus brazos si está apartado, alerte a otros, y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio simplemente por decir Señor, Señor. En muchas ocasiones en la Biblia Dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio, para que se arrepintieran y se preparasen. Dios es amor, pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente. Humíllese ante Él y pregúntele si esto viene de Él. La fecha de cumplimiento de este evento le corresponde solo al Señor, no a los hombres. Vea los enlaces a videos y artículos debajo de este video, incluyendo videos acerca de cómo no apoyamos ni publicamos fechas y cómo aprendimos la lección al erróneamente publicar en el pasado un lapso de tiempo para la caída del asteroide para el 2014. Pedimos perdón en el pasado y volvemos a hacerlo, pero enfatizamos que nuestro error y el de otros no invalida la profecía, solo invalida las fechas. Los testimonios que vemos, escuchamos y recibimos a diario testifican que el Señor continúa hablando y advirtiendo acerca de este evento inminente. Los preparativos mundiales de los gobiernos y la élite mundial con sus refugios, almacenes, bunkers, órdenes masivas de suministros, medicinas, agua, armamentos, movilización de militares, tropas, arsenales, también son prueba de que esperan algo grande a nivel global. Y vea los enlaces debajo de este video que muestran esos preparativos. Despierta, iglesia. Escriba a asteroideenruta@gmail.com o asteroidprophecy@gmail.com para recibir toda la información vía email para que usted pueda imprimirla, fotocopiarla y repartirla y así advertir a otros. Dios los cuide y los amamos en Cristo. Amén. Los edificios de la ciudad estaban destrozados y todos pintados de verde por la putrefacción. Enseguida desperté, pues no podía ver más esa escena. Cuando abrí los ojos y desperté de mi sueño, supe que esa era la revelación que había pedido del Señor. Toda la gloria y honra para Él. Para mi sorpresa, cuando desperté eran las 3 de la mañana y no había luz en la colonia, pues mi ventilador había dejado de girar y los postes de luz de la calle no alumbraban. Entonces de golpe fue como otra revelación, pues sentí un miedo muy grande de la oscuridad. No había ni una sola luz, más que la de la luna, en mi calle. Supe que así sería si una catástrofe así llegara a pasar. En mi corazón sabía que esa era una segunda revelación. La perversidad y la maldad de las personas aumentará en aquellos días sin luz, y muchos ya no estarán a salvo ni en su propio hogar. Cuando lleguen esos días, muchos serán nuevamente seres que tratarán de sobrevivir en la naturaleza, y la humanidad se irá perdiendo muy rápidamente. Así que solo oré un poco antes de volver a dormir y agradecí a Dios por el mensaje. Cuando desperté por la mañana me dije a mí mismo no pedir revelación nuevamente, pues de verdad fue algo muy pesado de ver y de sentir. Sé que viene un juicio de Dios pronto. No me dejo llevar por fechas ni por cualquier persona que vea en YouTube. Sin embargo, su canal me movió a escribir esta pequeña carta,
pues necesitaba contárselo a alguien más aparte de mis padres. Una última cosa, y es con lo que quiero cerrar. Unos días antes de esa revelación había leído el libro de Apocalipsis en mi cuarto, y encontré una similitud extraordinaria con el sueño que había tenido. El pasaje en Reina Valera es Apocalipsis 8 del 10 al 11. Cuando encontré esa similitud fueron varios días después de ver el sueño. Viene contaminación y plaga después de ese juicio. Debemos prepararnos principalmente en lo espiritual, pero también en la medida de nuestras posibilidades en lo físico. Un saludo desde México. La gloria sea al Señor. Testimonio de Julián Domínguez. Hola, mi nombre es Julián Domínguez y soy de Tamaulipas, México. Hace algunas semanas vi los videos sobre la profecía del asteroide que habría de venir. También vi como varios profetas, entre comillas, han fallado en las fechas que han dado. Sin embargo, me quedé con la intriga al ver a esos mensajeros tan convencidos de que el asteroide caerá, y me intrigó al punto de un día pedir revelación a Dios antes de dormir. Si bien aún no sé si creer todo lo que están diciendo sobre el evento, puedo decir que lo que se me reveló esa noche me perturbó mucho en aquellos días. Quiero compartirlo, pues he visto sus videos y en todos menciona que debemos de compartir la visión que Dios nos ha dado. Aquella noche que pedí revelación fue la única que se lo pedí a Dios sobre si habría de venir ese asteroide, pues me sentía confundido al ver a las personas errar en fechas y aún así verlos tan convencidos. Mientras dormía, vino a mí un sueño en la madrugada. Lo primero que vi fue a mí mismo levantándome de mi lugar donde duermo habitualmente, pero no tenía cama, ni televisión, ni nada de lo que se puede encontrar en mi cuarto. Tampoco había techo, y las paredes laterales estaban en escombros. Sabía que era mi vivienda, pues vi el edificio de enfrente de 3 pisos también partido a la mitad prácticamente. Era la calle donde vivía, totalmente devastada, y un cielo rojo humeante. Pero lo más perturbador venía después. Volteé hacia abajo porque me sentía sucio de las manos y las piernas, y vi gusanos, 100 pies, alacranes, serpientes, y todo insecto baboso que existía debajo de mí. Enseguida me levanté del suelo y pude ver como todas las calles y los suelos de las casas estaban tapizados por toda la misma plaga. Todo era asquerosidad y putrefacción. Los vecinos salían corriendo, y yo trataba de buscar mi cama debajo de todos aquellos gusanos, pero ya no había nada. Ahí supe que había caído algo a la tierra, pues en todas partes todos los alta citarle la palabra al enemigo, como hemos hablado en guerra espiritual, hay que hablarlo, hay que confesarlo con la boca, como lo hizo el Señor cuando el diablo lo tentó. Le citó la palabra al enemigo en voz alta. Escrito está, y le citaba la palabra. Acuérdense que la palabra del Señor es como un martillo, es como una espada de doble filo, y contra eso ni el enemigo ni nadie puede. Ese es un arma que el Señor nos dejó. Los amamos en Cristo, hermanos. El Señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos, atalayas, niños, personas de todas edades, incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades. Muchos de ellos ya habían recibido revelaciones, sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio. No es posible que todos se hayan inventado la misma historia. Incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños, confirmaciones, revelaciones, lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor, congregación, familia, cónyuge, amigos, o porque prefieren pensar que fue imaginación suya. Lea Ezequiel 33, hermano, hermana, y anuncie lo que tenga que anunciar. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, regrese a sus brazos si está apartado, alerte a otros, y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio simplemente por decir Señor, Señor.
En muchas ocasiones en la Biblia, Dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio, para que se arrepintieran y se preparasen. Dios es amor, pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente. Humíllese ante Él y pregúntele si esto viene de Él. La fecha de cumplimiento de este evento le corresponde solo al Señor, no a los hombres. Vea los enlaces a videos y artículos debajo de este video, incluyendo luchando, porque la lucha no se logra en muchos casos de un día para otro. Es una lucha constante y es un esfuerzo constante. Pero hay que confesar ese pecado, hay que reconocerlo y hay que traerlo a los pies del Señor para que Él con su Espíritu Santo nos ayude en esa lucha a restaurarnos, a sanarnos. Ninguno de nosotros estamos al 100% con el Señor como Él quiere que estemos, ninguno. Y el que le diga que lo está mintiendo. Algunos están al 30, otros están al 40, otros están al 60%. Si hay un verdadero corazón rasgado y arrepentido frente al Señor, el Señor nos ayuda con el porciento que nos falta. Él nos ayuda. Pero si seguimos en pecado voluntarioso, impenitente, sin arrepentirnos, por orgullo, porque creemos que estamos prepotentes de hacer lo que nos dé la gana, sin tener consecuencias frente al juez del universo, pues ahí estamos muy mal, y por eso viene este juicio, por el abuso de la gracia, por el abuso de muchas personas dentro de la iglesia del sacrificio del Maestro. La Biblia es clara, hermanos, que tiene que haber arrepentimiento constante, que tiene que haber una vuelta del camino pecaminoso que estamos llevando para seguir las pisadas del Maestro, de Jesucristo. Que vamos a caer en ese camino, en muchos casos así va a ser y será, porque mientras somos carne, somos débiles, pero tenemos que continuar esforzándonos y no importa cuántas veces caigamos, levantarnos de nuevo, pedirle perdón al Señor, pedir que nos llene con su Espíritu Santo, que nos lave con su sangre, que nos edifique, que nos dé las fuerzas, que luche la batalla Él. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Tenemos que declarar esas cosas en voz alta, la palabra del Señor en voz alta, el triunfo sobre el enemigo en voz. Hermanos, ustedes ven cuando las personas tienen la humildad de pedir confirmación, el Señor la otorga. El Señor le ha otorgado confirmación de esto a personas incluso de otras religiones, porque han tenido la humildad que en muchos casos la iglesia que se llama a sí misma Iglesia de Cristo no ha tenido. En muchos casos, no en todos, gracias a Dios y gloria a Dios. Pídale confirmación al Espíritu Santo, pídale confirmación al Señor. Si usted duda, como este hermano dudaba, pídale confirmación al Señor y siga pidiéndosela, que Él se la dará. Es horrible lo que pinta estos testimonios de cómo será la pestilencia, cómo serán los días después. Pero recordemos, hermanos, que los que hemos creído, los que hemos respondido a este llamado del Señor, los que hemos puesto toda nuestra confianza y fe en Él, no tenemos por qué temer. El Señor ha prometido desde el principio que trajo este mensaje provisión, protección, salvación para los que se aferren a Él. Los que tienen mucho que temer son los que continúan en su vida de pecado sin arrepentirse, sin buscar la ayuda y la guía del Espíritu Santo, sin buscar el perdón de nuestro Señor, aun los que están dentro de la iglesia. Porque como se ha dicho muchas veces, hay mucha doble vida. Dentro de la iglesia hay mucha doble vida. Hay mucho pecado oculto, hay mucha hipocresía, hay mucha falta no llevada al altar en arrepentimiento y en quebrantamiento, y hay una creencia generalizada de que la gracia cubre todo y que podemos vivir como nos dé la gana
porque nos cubre el sacrificio del Maestro. Hermanos, despierten. El sacrificio del Maestro cubre a los pecados confesados, a los pecados arrepentidos. Cubre al pecador que quiere tornarse de su pecado aunque continúe. Testimonio de Julián Domínguez. Hola, mi nombre es Julián Domínguez y soy de Tamaulipas, México. Hace algunas semanas vi los videos sobre la profecía del asteroide que habría de venir. También vi como varios profetas, entre comillas, han fallado en las fechas que han dado. Sin embargo, me quedé con la intriga al ver a esos mensajeros tan convencidos de que el asteroide caerá, y me intrigó al punto de un día pedir revelación a Dios antes de dormir. Si bien aún no sé si creer todo lo que están diciendo sobre el evento, puedo decir que lo que se me reveló esa noche me perturbó mucho en aquellos días. Quiero compartirlo, pues he visto sus videos y en todos menciona que debemos de compartir la visión que Dios nos ha dado. Aquella noche que pedí revelación fue la única que se lo pedí a Dios sobre si habría de venir ese asteroide, pues me sentía confundido al ver a las personas errar en fechas y aún así verlos tan convencidos. Mientras dormía, vino a mí un sueño en la madrugada. Lo primero que vi fue a mí mismo levantándome de mi lugar donde duermo habitualmente, pero no tenía cama, ni televisión, ni nada de lo que se puede encontrar en mi cuarto. Tampoco había techo, y las paredes laterales estaban en escombros. Sabía que era mi vivienda, pues vi el edificio de enfrente de 3 pisos también partido a la mitad prácticamente. Era la calle donde vivía, totalmente devastada, y un cielo rojo humeante. Pero lo más perturbador venía después. Volteé hacia abajo porque me sentía sucio de las manos y las piernas, y vi gusanos, 100 pies, alacranes, serpientes, y todo insecto baboso que existía debajo de mí. Enseguida me levanté del suelo y pude ver como todas las calles y los suelos de las casas estaban tapizados por toda la misma plaga. Todo era asquerosidad y putrefacción. Los vecinos salían corriendo, y yo trataba de buscar mi cama debajo de todos aquellos gusanos, pero ya no había nada. Ahí supe que había caído algo a la tierra, pues en todas partes todos los edificios de la ciudad estaban, y es un esfuerzo constante. Pero hay que confesar ese pecado, hay que reconocerlo y hay que traerlo a los pies del Señor para que Él con su Espíritu Santo nos ayude en esa lucha a restaurarnos, a sanarnos. Ninguno de nosotros estamos al 100% con el Señor como Él quiere que estemos, ninguno. Y el que le diga que lo está mintiendo. Algunos están al 30%, otros están al 40%, otros están al 60%. Si hay un verdadero corazón rasgado y arrepentido frente al Señor, el Señor nos ayuda con el % que nos falta. Él nos ayuda. Pero si seguimos en pecado voluntarioso, impenitente, sin arrepentirnos, por orgullo, porque creemos que estamos prepotentes de hacer lo que nos dé la gana, sin tener consecuencias frente al juez del universo, pues ahí estamos muy mal, y por eso viene este juicio, por el abuso de la gracia, por el abuso de muchas personas dentro de la iglesia del sacrificio del Maestro. La Biblia es clara, hermanos, que tiene que haber arrepentimiento constante, que tiene que haber una vuelta del camino pecaminoso que estamos llevando para seguir las pisadas del Maestro, de Jesucristo. Que vamos a caer en ese camino, en muchos casos así va a ser y será, porque mientras somos carne, somos débiles, pero tenemos que continuar esforzándonos y no importa cuántas veces caigamos, levantarnos de nuevo, pedirle perdón al Señor, pedir que nos llene con su Espíritu Santo, que nos lave con su sangre, que nos edifique, que nos dé las fuerzas, que luche la batalla Él. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Tenemos que declarar esas cosas en voz alta, la palabra del Señor en voz alta,
el triunfo sobre el enemigo en voz alta, citarle la palabra al enemigo como hemos hablado. En guerra espiritual hay que hablarlo, hay que confesarlo con la boca, como lo hizo el Señor cuando el diablo lo tentó. Le citó la palabra al enemigo en voz alta. Escrito está, y le citaba la palabra. Acuérdense que la palabra del Señor es como un martillo, es como una espada de doble filo, y contra eso ni el enemigo ni nadie puede. Ese es un arma que el Señor nos dejó. Los amamos en Cristo, hermanos. El Señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos, atalayas, niños, personas de todas edades, incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades. Muchos de ellos ya habían recibido revelaciones, sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio. No es posible que todos se hayan inventado la misma historia. Incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños, confirmaciones, revelaciones, lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor, congregación, familia, cónyuge, amigos, o porque prefieren pensar que fue imaginación suya. Lea Ezequiel 33, hermano, hermana, y anuncie lo que tenga que anunciar. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, regrese a sus brazos si está apartado, alerte a otros, y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio, simplemente por decir Señor, Señor. En muchas ocasiones en la Biblia, Dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio, para que se arrepintieran y se preparasen. Dios es amor, pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente. Humíllese ante Él y pregúntele si esto viene de Él. La fecha de cumplimiento de este evento le corresponde solo al Señor, no a los hombres. Vea los enlaces a videos y artículos debajo de este video, incluyendo videos acerca de cómo no apoyamos ni publicamos fechas, y cómo aprendimos la lección al erróneamente publicar en el pasado un lapso de tiempo para la caída del asteroide para estaban destrozados y todos pintados de verde por la putrefacción. Enseguida desperté, pues no podía ver más esa escena. Cuando abrí los ojos y desperté de mi sueño, supe que esa era la revelación que había pedido del Señor. Toda la gloria y honra para Él. Para mi sorpresa, cuando desperté eran las 3 de la mañana y no había luz en la colonia, pues mi ventilador había dejado de girar y los postes de luz de la calle no alumbraban. Entonces de golpe fue como otra revelación, pues sentí un miedo muy grande de la oscuridad. No había ni una sola luz, más que la de la luna, en mi calle. Supe que así sería si una catástrofe así llegara a pasar. En mi corazón sabía que esa era una segunda revelación. La perversidad y la maldad de las personas aumentará en aquellos días sin luz, y muchos ya no estarán a salvo ni en su propio hogar. Cuando lleguen esos días, muchos serán nuevamente seres que tratarán de sobrevivir en la naturaleza, y la humanidad se irá perdiendo muy rápidamente. Así que solo oré un poco antes de volver a dormir y agradecí a Dios por el mensaje. Cuando desperté por la mañana me dije a mí mismo no pedir revelación nuevamente, pues de verdad fue algo muy pesado de ver y de sentir. Sé que viene un juicio de Dios pronto. No me dejo llevar por fechas ni por cualquier persona que vea en YouTube. Sin embargo, su canal me movió a escribir esta pequeña carta, pues necesitaba contárselo a alguien más aparte de mis padres. Una última cosa, y es con lo que quiero cerrar. Unos días antes de esa revelación había leído el libro de Apocalipsis en mi cuarto, y encontré una similitud extraordinaria con el sueño que había tenido. El pasaje en Reina Valera es Apocalipsis 8 del 10 al 11. Cuando encontré esa similitud fueron varios días después de ver el sueño. Viene contaminación y plaga después de ese juicio. Debemos prepararnos principalmente en lo espiritual, pero también en la medida de nuestras posibilidades en lo físico. Un saludo desde México. La gloria sea al Señor. Hermanos, ustedes ven cuando las personas tienen la humildad
de pedir confirmación, el Señor la otorga. El Señor le ha otorgado confirmación de esto a personas incluso de otras religiones, porque han tenido la humildad que en muchos casos la iglesia que se llama a sí misma Iglesia de Cristo no ha tenido. En muchos casos, no en todos, gracias a Dios y gloria a Dios. Pídale confirmación al Espíritu Santo, pídale confirmación al Señor. Si usted duda, como este hermano dudaba, pídale confirmación al Señor y siga pidiéndosela, que Él se la dará. Es horrible lo que pinta estos testimonios de cómo será la pestilencia, cómo serán los días después. Pero recordemos, hermanos, que los que hemos creído, los que hemos respondido a este llamado del Señor, los que hemos puesto toda nuestra confianza y fe en Él, no tenemos por qué temer. El Señor ha prometido desde el principio que trajo este mensaje provisión, protección, salvación para los que se aferren a Él. Los que tienen mucho que temer son los que continúan en su vida de pecado sin arrepentirse, sin buscar la ayuda y la guía del Espíritu Santo, sin buscar el perdón de nuestro Señor, aun los que están dentro de la iglesia. Porque como se ha dicho muchas veces, hay mucha doble vida. Dentro de la iglesia hay mucha doble vida. Hay mucho pecado oculto, hay mucha hipocresía, hay mucha falta no llevada al altar en arrepentimiento y en quebrantamiento, y hay una creencia generalizada de que la gracia cubre todo y que podemos vivir como nos dé la gana porque nos cubre el sacrificio del Maestro. Hermanos, despierten. El sacrificio del Maestro cubre a los pecados confesados, a los pecados arrepentidos. Cubre al pecador que quiere tornarse de su pecado, aunque continúe luchando, porque la lucha no se logra en muchos casos de un día para otro. Es una lucha constante